Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 22 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Un inmigrante ilegal es acusado de secuestrar a una inmigrante de China en Houston, abusarla sexualmente y encerrarla en un armario. El intento de escape fue captado en video. Y el hijo del expresidente Joe Biden, Hunter Biden, da una polémica entrevista cargada de groserías e ira en contra del Partido Demócrata. Además, las nuevas visas temporales, incluidas las de turismo, estudios o negocios, deberán pagar una tasa adicional de $250. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump reveló hoy nuevos detalles de la investigación en donde un oficial de la patrulla fronteriza fue herido de bala en Nueva York. De igual manera, confirmó nuevos acercamientos con China en el tema arancelario. Juan Esteban Silva nos tiene el balance desde la capital del país. Hola Karina, televidentes de Voz News, es un gusto como siempre saludarlos desde Washington, D.C. Hoy justamente el presidente habló de migración y lo hizo en el marco de la visita del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Miren ustedes las imágenes, el presidente de Filipinas, a propósito se ha confirmado un acuerdo en el que Filipinas pagará 19%. El presidente Trump ha reconocido que el presidente de ese país pues es un hombre que sabe muy bien negociar, pero ha destacado ese acuerdo como un logro histórico. Aprovechó la visita del mandatario asiático para hablar de migración. La Casa Blanca está muy atenta a lo que ocurrió el fin de semana en Nueva York, en el que resultó herido un agente de la patrulla fronteriza a manos de un hombre con un prontuario criminal tremendo, un inmigrante indocumentado que lo abordó en un parque de la capital del mundo. Miren ustedes lo que ha dicho el presidente Trump con los detalles, lo que empieza a arrojar la investigación. We had a man shot yesterday, a police officer who's a great gentleman, shot right here in the throat, probably won't be able to speak again. But he was brave and he shot the other guy and they ended up getting him, and you saw the scene where his friend took him to a hospital and dumped him down on the sidewalk. The whole thing was crazy, but why would anybody do to our country what these Democrats have done? And honestly, we can never forget it. We can never forget it. What they have done, the damage that they've done to America is very, very sad. A propósito, el presidente Trump también aprovechó para lanzar duras críticas al expresidente Barack Obama y a Hillary Clinton, a quienes ha señalado porque hay un informe de la directora de inteligencia de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que arroja pues algunas pruebas sobre irregularidades en un informe que tiene que ver con un intento para hacerle daño al presidente Trump en 2016 y la injerencia rusa en esas elecciones. And we have all of the documents, and from what Tulsi told me, she's got thousands of additional documents coming. So President Obama, it was his concept, his idea, but he also got it from crooked Hillary Clinton. Crooked is a $3 bill. Hillary Clinton and her group, the Democrats, spent $12 million to Christopher Steele to write up a report that was a total fake report. Took 2 years to figure that out. Y a propósito, también en materia comercial, volviendo al tema económico, el presidente Trump destacando que pronto se daría una visita y una posible reunión a China, una reunión con Xi Jinping. Esto es lo que nos ha dicho el presidente Trump. Well, President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future, a little bit out, but not too distant. Como dato de cierre les cuento, el presidente ha aprovechado nuevamente para lanzar duras críticas a la cabeza de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien insiste en llamar tardío o late Powell. El presidente Trump viajaría esta semana a Escocia a final de la semana en un nuevo encuentro diplomático en el que la Casa Blanca destaca no solo acercamientos con otros países en materia comercial, sino en materia diplomática. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban. Y tras el ataque en el que fue herido un agente de la patrulla fronteriza en Nueva York, el gobierno de Trump anunció el incremento de las acciones relacionadas a su política migratoria en las llamadas ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles. Tom Homan, el zar fronterizo de línea dura del presidente, confirmó el envío de agentes de inmigración a las comunidades y sitios de trabajo para arrestar a quienes llama tipos malos. La administración Trump está apuntando a estas regiones en la siguiente fase de su campaña de deportación, tras identificarlas como santuarios para criminales tras la agresión contra el agente fuera de servicio en Nueva York a manos de 2 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que lo asaltaron. Y un inmigrante indocumentado de Honduras se enfrenta a cargos de secuestro agravado tras mantener cautiva a una mujer china que fue transportada con engaños de Nueva York a la ciudad de Houston. José Cárcamo, de 22 años, fue arrestado el pasado 14 de julio, luego de que la mujer intentara escapar de una casa móvil y una cámara de vigilancia captara a un hombre cargándola de regreso mientras ella gritaba por ayuda. La víctima fue localizada en el closet de la casa móvil y le dijo a los investigadores que ella era masajista en Nueva York y que le habían ofrecido un trabajo mejor pagado en Houston. Después de transportarla en auto, la llevaron a ese lugar, le quitaron su pasaporte, llevaba 5 días encerrada, sin alimento y siendo abusada. Autoridades creen que se trata de una red de tráfico humano con más implicados. En otras cosas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rechazó la presión para actuar en la investigación sobre Jeffrey Epstein y envió a los miembros de la Cámara a receso de manera anticipada. El descanso de un mes comenzaba el 1 de agosto, pero comenzará mañana después de que la agenda legislativa de la semana se viera alterada por los miembros republicanos que exigen una votación. No hay razón para que el Congreso empuje a una administración a hacer algo que ya están haciendo, dijo a la prensa Johnson. En lugar de ceder a demandas impulsivas, Johnson ha decidido dar espacio a la Casa Blanca para que publique los archivos de forma ordenada y dijo además que el Congreso no se convertirá en escenario de juegos partidistas. Y Hunter Biden, hijo del expresidente estadounidense Joe Biden, ha sugerido en una entrevista que el fracaso de su padre en el debate electoral de 2024 se debió a un medicamento para el insomnio. Las declaraciones del hijo del expresidente se produjeron durante una entrevista cargada de blasfemias en el podcast Channel 5 este fin de semana. Biden utilizó algunas palabras especialmente vulgares en contra del actor George Clooney, de quien afirma que saboteó el esfuerzo de reelección del expresidente Joe Biden con la bendición del expresidente Barack Obama y sus secuaces. Hunter dirigió su ira contra los estrategas demócratas que, según él, sabotearon la campaña de su padre, entre ellos David Axelrod, James Carville y los antiguos colaboradores de Obama detrás de Pod Save America. Y para hablar sobre esta polémica entrevista a Hunter Biden, nos acompaña el periodista y vicepresidente de Noticias de Canela News, Manuel Aguilera. Manuel, bienvenido. Comencemos con esto. ¿Qué te pareció la entrevista de Hunter Biden en general? Bueno, me parece súper sorprendente. Primero porque le ha hecho el peor favor que le puede hacer a su padre, que el hijo descarriado, la oveja negra de la familia, salga a defender a su padre con ese fondo y con esa forma, ¿no? Porque lo que primero llama la atención, y lo has dicho tú en tu presentación, es el lenguaje malsonante. Yo me recuerdo a cuando éramos niños y nos decían aquello de... Cuando decíamos una palabrota, nos decían, te vamos a lavar la boca con jabón y agua. Yo creo que Joe Biden debería lavar la boca de su hijo y que por lo menos si va a expresar una idea que la desarrolle educadamente y de una manera cortés, no de la manera vulgar y maleducada con la que hizo durante toda la entrevista. Eso en la forma. En el fondo hay muchas cosas que son también increíbles, ¿no? Que son reveladoras. Una de ellas, las críticas, por ejemplo, que realiza en contra de Nancy Pelosi y Barack Obama, que por mucho tiempo pues, fueron aliados de su padre y al parecer ya se había vislumbrado que las relaciones no habían quedado muy bien. ¿Qué te parecen los señalamientos que hace en contra de Obama y de Nancy Pelosi? Bueno, yo creo que Hunter Biden está insultando a la inteligencia de todos los electores de los Estados Unidos, que vieron claramente que Joe Biden, no solo por el debate, sino por su actuación en los últimos años de su mandato, años, y por todo su desempeño posterior. Joe Biden no estaba ni está en condiciones
de ser el presidente de los Estados Unidos, porque cuando ha aparecido después de las elecciones, así lo sigue pareciendo. Barack Obama lo sabía. Realmente las críticas a estos dos prebostes demócratas es un poco que lo sabían antes y después. Nancy Pelosi y Barack Obama empujaron a esa reelección a Joe Biden, y cuando se dieron cuenta que era ya absolutamente indefendible, se echaron para atrás. Entonces, no entiendo las críticas porque él también es parte de ese contubernio para obligar a Joe Biden a presentarse, y insisto que es un insulto a la inteligencia de todos los votantes estadounidenses. Sobre todo el intentar decirle a la gente que el mal desempeño de su padre durante el debate se debió a una píldora para el sueño. Imagínate, después de tantos incidentes y de que ahora incluso hay el exmédico de Joe Biden en la Casa Blanca y algunos asesores cercanos se han negado a declarar precisamente sobre el estado y el deterioro cognitivo de Joe Biden. Es increíble. Ahora, ¿se podría concluir de alguna manera que Joe Biden definitivamente fue manipulado y traicionado por el Partido Demócrata? ¿Cómo ves? Porque es muy interesante ver esto. Una cosa es lo que nosotros percibíamos desde afuera, pero escuchar de la boca de Hunter Biden sobre esta división dentro del Partido Demócrata y en específico cómo cortaron filas con el presidente. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? ¿Crees que de alguna manera fue traicionado y simple y sencillamente echado fuera? Hombre, yo creo que Joe Biden es una marioneta y tristemente era una marioneta, y tristemente va a pasar así a la historia de los Estados Unidos. En la última elección, insisto, se presentó en un primer momento, tanto lo sabía Nancy Pelosi como lo sabía Barack Obama, como lo sabía el propio Hunter Biden, que Joe Biden no estaba en condiciones físicas y cognitivas como para asumir el gran reto de dirigir otros 4 años más a la primera potencia del mundo. Todos lo sabían. Lo que podría darle la razón a Hunter Biden es que no cambió nada en el debate. El debate fue una constatación de lo que ya sabían todos esos grandes hombres y mujeres del Partido Demócrata. Así que yo lo que diría es que aprendan de la lección y que busquen un candidato que pueda hacer reto al próximo candidato republicano en las próximas presidenciales, porque yo creo que ponerse en el lodo del pasado, como está haciendo Hunter Biden, rebozarse en el lodo y estirar a Barack Obama, a Nancy Pelosi, a George Clooney, solo lo que hace es dejarles todavía en peor lugar. Así que miren al futuro y busquen otro candidato que, a ser posible, no tenga 80 y tantos años y que no tenga sus condiciones cognitivas y físicas en condiciones, ¿no? Por supuesto. Manuel, finalmente, ¿con qué propósito crees que haya dado esta entrevista Hunter Biden? Bueno, desconozco la vida desordenada que pueda llevar este señor, porque su pasado indica que ha llevado una vida muy desordenada, con sustancias, con una vida, como digo, desordenada. No sé si la sigue teniendo. No tiene pinta de haber consultado con ningún asesor de marketing, de imagen y de comunicación, porque si lo hubiera consultado, insisto, primero le hubieran pedido que se lavara la boca y hablara con un poquito más de propiedad, y segundo, el fondo de la cuestión tampoco beneficia en nada a su padre. Lo que está dejando a su padre es a la altura, como se dice, del betún. Le está dejando en un lugar todavía peor en la historia de lo que está en este momento Joe Biden. Interesante. Yo creo que nadie entendemos el propósito de esta entrevista, pero lo que sí es que ha dado muchísimo de qué hablar. Queremos agradecerte el estar con nosotros para discutirlo. Gracias de verdad, Manuel. Hasta cuando queráis. Muchas gracias. En otras cosas, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, anunció la histórica publicación de más de 230,000 páginas de documentos relacionados con el asesinato del doctor Martin Luther King Jr., cumpliendo así una promesa clave de la campaña del presidente Trump. Los archivos, que han permanecido en gran parte sin digitalizar y almacenados durante décadas, están ahora disponibles para el público en el sitio web del Archivo Nacional. El anuncio, realizado a través de un comunicado oficial y una publicación en la cuenta de X de Gabbard, marca un hito en el compromiso de la administración de promover la transparencia y restaurar la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Hoy, tras casi 60 años de interrogantes sobre el asesinato del doctor Martin Luther King Jr., publicamos 230,000 archivos del asesinato de MLK disponibles ahora en el sitio de Internet, declaró Gabbard.
Y un juez federal dictaminó el lunes que la administración Trump violó la ley al desahuciar un sitio web público que mostraba cómo se asignan los fondos a las agencias federales. También ordenó su restablecimiento inmediato. Emmett Sullivan, juez de distrito de Columbia, dijo que la eliminación de la base de datos en línea supervisada por la Oficina de Administración y Presupuesto violó la legislación aprobada por el Congreso que obliga a hacer públicas las decisiones sobre distribución de presupuestos dentro de 2 días hábiles. Aunque el juez ordenó al gobierno restablecer la base de datos tras un pedido del Departamento de Justicia, suspendió su orden hasta el jueves por la mañana para que la administración pueda decidir si apelará el fallo. El presidente Donald Trump ha decidido retirar a los Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, argumentando, entre otras razones, inclinaciones antiestadounidenses y antiisraelíes por parte de dicha organización. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de esta decisión. Vanessa. Sesgo pro-Palestina, pro-China, inclinaciones anti-Israel y anti-América son algunas de las principales razones que ha dado la administración Trump para anunciar que Estados Unidos ya no hará más parte de la UNESCO. Recordemos que en febrero el presidente Trump había ordenado una revisión de 90 días de la participación de Estados Unidos en esta organización. Y tras ese plazo, pues ahora la administración anuncia que Estados Unidos se va a retirar de la UNESCO. Funcionarios de la administración cuestionaron las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la UNESCO, así como su sesgo pro-palestino y pro-China. Escuchemos lo que dijo esta tarde Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. The United States informed Director General Audrey Azoulay of the United States' decision to withdraw from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, also known, of course, as UNESCO. Continued involvement in UNESCO is not in the national interest of the United States. UNESCO works to advance divisive social and cultural causes and maintains an outsized focus on the UN's Sustainable Development Goals, a globalist ideological agenda for international development at odds with our America First foreign policy. Mientras tanto, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo lo siguiente. El presidente Trump ha decidido retirar a Estados Unidos de la UNESCO, que apoya causas culturales y sociales woke y divisivas que contradicen totalmente las políticas de sentido común que los estadounidenses aprobaron en noviembre. Según la Casa Blanca, entre otras cosas que motivaron la decisión, resaltan que la UNESCO, por ejemplo, utilizó su Consejo Ejecutivo para imponer medidas anti-israelíes y antijudías, incluyendo la designación de lugares sagrados judíos como Patrimonio Mundial Palestino. La administración también dijo que la UNESCO utiliza con frecuencia un lenguaje que afirma que Palestina está ocupada por Israel y condena la guerra del Estado judío contra Hamás sin criticar el brutal control del grupo terrorista sobre Gaza. Además, Pekín es el segundo mayor financiador de la UNESCO, con ciudadanos chinos como el subdirector general en puestos clave de liderazgo. Estados Unidos se retiró por primera vez de la ONU en 1983 bajo la presidencia de Ronald Reagan, alegando entonces que la organización había politizado de forma indebida prácticamente todos los temas que aborda y que había mostrado hostilidad hacia una sociedad libre, especialmente hacia el mercado libre y la prensa libre. Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO en el 2017 durante su primer mandato. Posteriormente, el expresidente Biden volvió a incorporar a Estados Unidos en esta organización y ahora finalmente la administración ha decidido de nuevo que Estados Unidos no hará parte de la UNESCO. Gracias, Vanessa. En más información, el gobierno del presidente Trump ha llegado a un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para detener la deportación forzada de varios intérpretes y soldados afganos que asistieron al ejército de los Estados Unidos antes de que fueran entregados al Talibán este mes, y ahora está comenzando el proceso de verificación para brindarles hogares seguros y permanentes. La intervención del vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles,
se produjo después de que el medio Just the News destacara la difícil situación de los aliados afganos del ejército estadounidense en un reportaje el domingo y de que Trump emitiera un comunicado en las redes sociales en el que declaraba intentaré salvarlos, empezando ahora mismo. Así lo señaló el presidente en sus redes. Así nos vamos a la pausa comercial. Entra en vigencia una nueva legislación que incrementará el costo para obtener las visas de quienes deseen trabajar o viajar a los Estados Unidos. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese, ya volvemos con más a Voz News. Escuche esto, Estados Unidos impondrá una tarifa extra de $250 a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país como visitantes. Este incremento está contemplado en la recientemente aprobada Ley Big Beautiful Bill. De esta forma, los solicitantes de visas para trabajar o viajar a los Estados Unidos deberán pagar por una tasa de integridad de $250. Además, el Departamento de Estado señala que los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa, no violen la ley y salgan de Estados Unidos en el tiempo permitido, tendrán derecho a un reembolso de este dinero. ¿Pero a qué visas se les impondrá esta tarifa? Bueno, ahí lo tiene en pantalla. Las visas de turista como la B1 y la B2, visa de estudiante, visa de trabajo y visas de intercambio, además de visas para trabajadores temporales y religiosos y las visas para atletas. Y el gobierno de México pidió a los Estados Unidos la deportación inmediata de ciudadanos mexicanos que fueron enviados a centros de detención como el de Guantánamo y otras cárceles donde se han denunciado presuntos tratos inhumanos a migrantes recluidos. El pedido lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su acostumbrada rueda de prensa. Escuchemos. Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. Y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato. La mandataria de izquierda señaló que son 14 los ciudadanos mexicanos presos en estos centros de detención, aunque no precisó si están en la prisión militar de Guantánamo, en Cuba o en alguna de las 3 cárceles de Florida para migrantes. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el día de hoy que se reunirá con una delegación china en Estocolmo la próxima semana antes de que el 12 de agosto expire el plazo para la entrada en vigor de nuevos aranceles. Estados Unidos y China llevaron a cabo 2 ciclos de negociaciones en los últimos meses para reducir las tensiones comerciales, sobre todo después del aumento de los aranceles decidido por el presidente estadounidense Donald Trump. El tercer ciclo de negociaciones se llevará a cabo el próximo lunes y el martes para acordar una probable extensión del plazo, declaró Bessent a la cadena Fox Business. Y la empresa farmacéutica británica AstraZeneca anunció que prevé invertir $50,000 millones en la fabricación y el desarrollo de medicamentos en los Estados Unidos. Esta inversión refuerza nuestra confianza en la innovación estadounidense en los productos biofarmacéuticos y nuestro compromiso con los millones de pacientes que necesitan medicamentos en Estados Unidos y en el mundo, aseguró el director general de la firma, Pascal Soriot, a través de un comunicado difundido este martes. La farmacéutica prevé construir una nueva fábrica en Virginia, que será la inversión mundial más importante de AstraZeneca en el campo de la fabricación de medicamentos, así lo afirma el grupo. En más información, California, Arizona, Nevada, Colorado y Washington forman parte de una coalición de 20 estados que han demandado a la administración Trump por restringir el acceso a programas de salud, educación y servicios sociales, es lo que afirman. La demanda sostiene que el gobierno federal está yendo demasiado lejos al exigir registros de inmigración y ciudadanía. Los fiscales demócratas de los estados advierten que las nuevas normas amenazan el programa Head Start para niños de 5 años y menores, el Título 9 de Planificación Familiar, la educación de adultos, los programas de salud mental y abuso de sustancias, los centros de salud comunitarios y los refugios para jóvenes en situación de riesgo, así como supervivientes de violencia doméstica. La demanda señalaba que antes nunca se exigía a las personas hambrientas que demostraran un documento de identidad expedido por el gobierno para entrar a un comedor social o a un banco
Banco de Alimentos y que los padres nunca tenían que mostrar los documentos de ciudadanía o inmigración de sus hijos antes de inscribirlos en el programa Head Start. Irán seguirá adelante con el desarrollo de su programa nuclear, especialmente el enriquecimiento de uranio, a pesar de los graves daños que sufrieron algunas de sus instalaciones por bombardeos estadounidenses. Así lo declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. En apoyo a la ofensiva israelí contra Irán, Estados Unidos bombardeó el 22 de junio el centro subterráneo de enriquecimiento de uranio de Fordo y las centrales nucleares de Isfahán y Natanz. Irán tiene previsto reunirse el viernes con Alemania, Francia y Reino Unido en Estambul para tratar el control de la ONU de su programa nuclear. El ministro dijo que Teherán está abierta a mantener conversaciones indirectas con Washington y seguiremos al tanto de este tema. En otras cosas, un juez de la Corte Suprema de Brasil dio 24 horas a los abogados del expresidente Jair Bolsonaro para explicar el presunto incumplimiento de la prohibición de manifestarse en redes sociales. Bolsonaro, obligado a usar tobillera electrónica y a cumplir otras medidas cautelares debido a una investigación por presunta obstrucción a la justicia, hizo declaraciones a los medios ayer lunes que rápidamente fueron replicadas en redes, lo que motivó la advertencia judicial. En su despacho, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexander de Moraes, exhibió publicaciones de cuentas en X, Instagram y Facebook con videos, imágenes y texto de la intervención de Bolsonaro ante periodistas del Congreso. Como lo sabe, esto ha sido calificado como persecución, incluso por el presidente Trump. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, Hunter Biden ofreció una entrevista a Andrew Callaghan en donde aseguró que el liderazgo de su padre fue traicionado por los pesos pesados del Partido Demócrata y aprovechó la oportunidad para atacar las políticas migratorias de Trump y atacar a figuras como George Clooney. Para hablar de esto a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y bueno, esta inesperada entrevista está dando muchísimo de qué hablar y quisiera comenzar con las impresiones en general. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué te pareció esta entrevista? Pues yo creo que las únicas dos personas que se vieron la entrevista completa fue Hunter Biden y el que lo entrevista, porque es imposible ver ese montón de groserías durante 3 horas, y no es que estoy mal, solamente ellos dos se pueden haber visto esa entrevista. Ahora, bueno, por un lado, yo creo que lo primero que alguien ve cuando se trata de ver algunos minutos de esa entrevista es que Hunter Biden efectivamente habla como lo que es un drogadicto. Bueno, no sé si ya dejó las drogas, pero es evidente que en algún momento estuvo en las drogas porque es que habla muy mal, habla como alguien que no tiene, digamos, los 5 sentidos. Lo otro que llama la atención es que qué hace este hombre reapareciendo, por qué reaparece, es decir, cuál es la intención. Hay un momento en la entrevista en la que él dice que si él fuera presidente dentro de 4 años, él haría un montón de cosas, entre otras cosas, amenaza con invadir El Salvador. El Salvador. Y entonces la pregunta es que en medio de su delirio, ¿Hunter Biden cree que él puede ser presidente? Yo la verdad es que creo que sí, que él en medio de su delirio cree que él puede ser presidente y que cree que tiene una carrera política que puede empezar ahora. Y por lo menos lo mínimo que creo que está haciendo Hunter Biden es tal vez como una especie de asumir las banderas de la familia Biden y de intentar tener relevancia. Tal vez porque ya se le acabaron los negocios y no está recibiendo dinero ahora que su padre ya no es presidente y no tiene el poder que tenía antes. Pero definitivamente una entrevista muy, muy extraña y que muestra lo que es él. Rara, sí, yo creo que eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? El que todos nos preguntamos cuál es el propósito en realidad de que haya ofrecido esta entrevista. Ahora, él habló y calificó las políticas de deportación como un crimen. Ahí dijo, además, que
que entonces, si se deportara a toda la gente, ¿quién va a limpiar los cuartos de los hoteles? Refiriéndose a los migrantes. Y dijo también que, lo que decía Vanessa, que él invadiría a El Salvador por ayudar al gobierno de Trump con las deportaciones y las detenciones de criminales. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Qué te parece esto? Es delirante, la verdad. Esta entrevista habla muy mal de Biden. Yo no sabía que alguien podía decir tantas F-words en una oración. Es impresionante, ¿no? Definitivamente fue muy mal criado, ¿no? Pues claramente está muy desconectado de la realidad, no solamente con la forma prepotente en la que habla y grosera, sino además las cosas que plantea, ¿no? Son cosas ridículas. Yo no sé qué exactamente hay detrás. Yo creo que Hunter Biden pudiera estar aprovechando que ya un poco pasó el episodio de su padre, el terrible episodio, y un poco de tratar de, no sé, rescatar su figura, ¿no? Porque quedó muy mal, ¿no? Hunter Biden y todos los escándalos que hubo en torno a la familia Biden, y él capaz cree, como además fue artista, ¿no? Tenemos que recordar que él también se creía un artista muy reconocido, ¿no? Y muy talentoso, cuando pues sus pinturas no eran para nada talentosas, pero él se sentía así. Entonces, pues esa misma desconexión de la realidad parece que la tiene ahora en la política, que él cree que lo que dice tiene mucho valor y mucho potencial. Es completamente una locura. Yo quiero pensar que la familia Biden lo va a contener, lo va a atajar, porque ya es momento de pasar esa página, le hace mucho daño si es que hay un legado de Joe Biden, habla muy mal de la familia Biden, propone cosas como lo del Salvador, que es una locura. Trata de defender a los migrantes, pero al mismo tiempo habla de una manera denigrante de los mismos migrantes. No se escucha, ¿no? Es una persona que habla sin escucharse. Claro, como tú lo dices, en lugar de ayudar a los migrantes, los denigra, ¿no? O sea, el decir, ay, no los deporten porque entonces ¿quién va a limpiar las habitaciones de hotel? Me parece que es sumamente denigrante para los migrantes y para los hispanos en general. Fuera de lugar sus comentarios completamente. Ahora, por otra parte, arremetió también en contra de George Clooney y de otros demócratas y dijo que se habían volteado en contra de su padre antes de las elecciones de 2024. También dijo que el mal desempeño de su padre en el debate presidencial ante Donald Trump había sido debido a un medicamento para dormir. En fin, ¿qué te parece esta entrevista, Juan Pablo, y estas declaraciones? Bueno, Hunter Biden for president de repente. Pero en verdad es muy difícil para mí decir qué opino realmente porque como hijo, si viera a mi padre en esa situación y viese como el partido entero que lo elevó sabiendo muy bien en la situación en la que estaba, después se le volteó a último segundo por sus propios intereses políticos, también estaría bastante molesto. No sé si diría esa palabra con la F tantas veces en una entrevista, pero en privado sí le estaría diciendo demasiado. Porque para ser honesto, o sea, Biden no tenía la situación mental, las condiciones apropiadas para ser presidente, pero que no se nos olvide, el mismo partido que a última hora dijo, bueno, no está muy bien, no sabemos qué pasó a último segundo, fue el mismo partido que lo elevó y que estuvo detrás de él. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo completamente a Hunter. Lo que sí me da bastante risa es ver cómo él, una persona que tuvo una vida bastante cómoda, intenta hablar como un humano normal, como un hombre común, y le pasa lo mismo que le pasó una vez a una señorita en The View, cuando le preguntaron sobre los inmigrantes, dijo, ¿quién va a lavar las posetas? Esos comentarios suelen venir mucho de la clase liberal, y cada vez que los escucho, pienso que revelan tanto sobre cómo piensan en verdad. Son personas que se ponen este atuendo y tratan de pretender que les importan las minorías, pero cuando en verdad ves muy profundamente lo que están diciendo, están pensando en sus interacciones limitadas con, de repente, una señora mexicana que trabajaba en un hotel 5 estrellas al que fueron. Pero ¿tú crees que ellos en verdad conocen a los latinos que están haciendo otras cosas? No pareciera, porque cada vez que hablan del latino que ellos conocen, es un trabajador de servicios que los Por sirven a ellos. supuesto. Sí, ellos en realidad en su retórica y en la manera que se manejan no quisieran en verdad ver la superación de los latinos y de los hispanos ni de las minorías en general. Y creo que parte del no querer ver la superación tanto de los latinos como de la comunidad afroamericana
radica en el hecho de que los pueden seguir utilizando, los pueden seguir haciendo víctimas y seguirlos utilizando para sus fines políticos y terminan expresándose de una manera despectiva, como lo hizo él en este caso. Increíble, terrible, confuso, fuera de lugar y como dice Vanessa, quizá en su mundo tiene la aspiración de postularse a la presidencia, que para como está el Partido Demócrata en este momento, no sé si sea tan descabellado, ¿no? Si sea tan descabellado o no. Bueno, ya va, es que él se crió con el ejemplo de su padre. Ya el hecho de que su padre estuviera en la presidencia era una locura. Él veía a un hombre que capaz ni se sabía qué día era y decía, bueno, si él puede, pues yo también. Buen punto, buen punto. Vámonos al siguiente tema y es que Mahmoud Khalid estuvo hoy en Washington, la gente lo recordará, es este estudiante que encabezó manifestaciones pro-Palestina y disturbios durante el año pasado en la Universidad de Columbia y en otros recintos estudiantiles. Él se reunió en Washington, D.C. con legisladores demócratas. Según un reporte del New York Post, Khalid exigió el fin de lo que dijo llama un genocidio financiado por los Estados Unidos y también exigió responsabilidades a la Universidad de Columbia y a la administración Trump por las represalias contra su discurso. Recordemos que él fue arrestado, después fue puesto en libertad. Orlando, comienzo contigo. ¿Es Mahmoud Khalid la nueva arma anti-Trump de los demócratas? Este es el peligro de enfrentarse con ciertos personajes, porque no solamente los victimizas, sino los martirizas. Entonces los conviertes en especie de símbolos de la resistencia. A veces sale bien, es decir, a veces la justicia se impone y una persona como Mahmoud Khalid termina deportada, como debería ser, y a veces no sale bien y más bien termina en eso, convertido en un símbolo. Sí, pues era un activista importante, reconocido, obviamente antisemita, proterrorismo, pero un activista, es decir, tiene de alguna manera el talento de agitar a la gente. Y eso es muy peligroso. Yo creo que lo van a usar, yo creo que él va a tratar de utilizar todo su episodio para, quién sabe, va a empezar a dar conferencias, a giras de medios, etcétera, se va a empezar a hacer contratos, que hasta saca un libro, ¿no? Para tratar de pues sacarle provecho a la situación, pero en este caso yo creo que la administración tiene que tener mucho cuidado con cometer esto, que es convertir a ciertas personas que no deberían serlo en símbolos. Vanessa, ¿qué mensaje manda que este individuo, quien vende un discurso anti-América y de apología a un grupo terrorista como Hamás, se le abran las puertas de congresistas y senadores estadounidenses? Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado en Estados Unidos en cuanto al antisemitismo. Que una persona que en realidad puso en riesgo, fue uno de los líderes de un movimiento, por llamarlo movimiento, pero que puso en riesgo la vida de estudiantes judíos, que sea recibido así por legisladores, como si fuera un luchador por la libertad, muestra el nivel de antisemitismo que está viviendo el país. Recordemos que durante esos episodios violentos, donde estudiantes incluso fueron retenidos o secuestrados por horas, encerrados en una biblioteca, por ejemplo, donde los rectores de las universidades llamaron a la comunidad judía a decirles no vayan a la universidad porque su vida corre riesgo. Este señor era uno de los que estaba liderando esto. Y entonces ver al Partido Demócrata recibiéndolo como si fuera un gran héroe muestra cómo el Partido Demócrata está cayendo en uno de sus momentos más oscuros en la historia. Es decir, por ejemplo, los judíos dentro del Partido Demócrata, porque Schumer no ha dicho nada. Es decir, Chuck Schumer está completamente callado, que salga y diga algo. Yo creo que es momento de que la comunidad judía le reclame, sobre todo los votantes, le reclame a ese partido lo que están haciendo. Y bueno, ya en general, yo creo que es una muestra de cómo los demócratas siempre van o muchos de ellos tienen un historial y siguen haciendo lo que es como que validar la violencia y pensar que la violencia es un método para conseguir lo que ellos quieren. Y yo diría no solamente antisemita o antijudío, sino anti-Estados Unidos. En realidad, recordemos que en muchas de estas manifestaciones incluso se quemaba la bandera de los Estados Unidos, se usaba una retórica en contra de este país. Ahora, la no deportación de este individuo a su país de origen podría generar un precedente negativo para esta administración. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo?
Yo creo que, como estaba diciendo Orlando, estoy 100% de acuerdo con él. El mártir que se ha convertido Mahmoud Khalil eh, sirve como una amenaza a las políticas que tiene la administración Trump al nivel macro. Porque lo sucede con Mahmoud y lo que sucede con estos individuos en particulares que son afectados por una política que está largamente direccionalmente en el lado correcto, es que Mahmoud tiene la imagen de una persona que estaba haciendo una maestría en Columbia, una de las escuelas más prestigiosas del país, que está casado con una ciudadana americana y que al parecer tiene un hijo que es americano. Entonces eso en sí solo ya es una historia que se puede vender muy fácilmente a una audiencia bastante grande, y creo que los demócratas estructuralmente tienen una ventaja con este tema que los republicanos no lo tienen. Los republicanos lo tendrán con las otras 1000 historias de deportaciones que hay, pero esta es muy complicada. Entonces sí creo que complica mucho la política del presidente Trump a nivel macro otra vez, porque estos casos simbólicos tienen la habilidad de penetrar fuertemente la imaginación social del país. Entonces en las próximas elecciones veremos si esto es algo que de repente llegaría a afectar. No creo que afecte tanto los resultados, pero muchos temitas como estos en particulares cuando se unen motivan a grupos específicos. Y tenemos que estar claro que el grupo pro-Palestina no es necesariamente un grupo pequeño en los Estados Unidos, es un grupo bastante amplio que tiene bastante popularidad con las personas jóvenes de mi edad. Entonces, si los demócratas siguen explotando este mensaje y siguen utilizando a Mahmoud Khalil como la imagen de una política racista del presidente Donald Trump, yo creo que les puede servir de muchas maneras. Pero terrible, ¿no? Terrible ahí la acción de los jueces que no le permiten a esta administración remover a personajes como este, que vienen con una visa, que no son ciudadanos de los Estados Unidos y que vienen en realidad pues a pelear y a incluso adoctrinar a los jóvenes en contra de los valores estadounidenses. Terrible, de verdad. Nos vamos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News. Estados Unidos anunció su retiro de la UNESCO por discrepancias con sus políticas sociales y culturales. El Departamento de Estado justifica la decisión por el supuesto sesgo en contra de Israel, Estados Unidos y la agenda globalista. Para analizarlo, vamos de nuevo con nuestros panelistas del día de hoy. Vanessa, ¿qué representa para esta organización el retiro de los Estados Unidos? Y si tú ves fundamento en el argumento precisamente de la administración Trump de retirarse de la UNESCO. Yo creo que es importante y es parte de la agenda cultural del presidente, que yo creo que es uno de los logros más importantes que tiene el presidente. Es decir, el presidente ha logrado objetivos muy grandes en economía, en migración, pero para mí en materia cultural es lo más importante, y sobre todo cuando estamos hablando de materia internacional, porque es, digamos, literalmente crear un nuevo orden cuando empiezas a señalar estas instituciones y cuando incluso te retiras. Es importante porque obviamente esto significará para la UNESCO una reducción del presupuesto, del dinero que Estados Unidos daba por ser parte de la UNESCO. Hay que decir que, recordemos que Reagan también hizo lo mismo. Reagan sacó a Estados Unidos de la UNESCO, y que el presidente Trump también había retirado a Estados Unidos en su primer mandato, pero Biden volvió a integrar a Estados Unidos a esta organización. Esta fue una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para supuestamente promover la paz a través de la educación, la libertad de expresión y cuestiones sociales, pero en realidad yo creo que cualquier persona que mire bien, digamos, la agenda que tiene la UNESCO se da cuenta que en realidad es una agenda para promover ideas completamente de izquierda, y específicamente, que es algo que señala la administración Trump ahora con esta decisión, una agenda anti-Israel y completamente pro-Palestina. Entonces, yo creo que es un aporte muy importante, no solo para Estados Unidos, sino que, ya digo, como una reorganización de el mundo y de cómo se entienden estas organizaciones mundiales. Orlando, continuando y ampliando un poco más sobre lo que señala Vanessa, ¿cuáles son algunos ejemplos para la audiencia de la agenda de la UNESCO y que no representa en realidad los valores y los intereses de los Estados Unidos y en este caso tampoco de Israel? La UNESCO, como toda organización multilateral, yo creo que está expuesta a la influencia de otros países que son
antiamericanos, países, bueno, como China, etcétera, que tienen una influencia determinante por una u otra razón. Y la UNESCO particularmente avanzaba una agenda anti-Israel. Uno veía pues en las promociones que planteaban todos los esfuerzos supuestamente educacionales, claramente metían ahí e introducían una retórica antisemita, una retórica más de justicia social, una retórica, yo creo que disiente con principios que son claros, tradicionales que defiende Estados Unidos y que debería defender Occidente. Y este es el problema con todas estas organizaciones multilaterales. El problema es que han pretendido erigirse sobre organizaciones locales, sobre esfuerzos locales, y han pretendido establecer en uno u otro lado cómo se debería pensar, qué se debería pensar, e inevitablemente la UNESCO, al enfocarse y tratar el tema de educación, pues estaba influyendo desafortunadamente de manera nociva. A mí me parece que la decisión de la administración Trump es muy importante. Uno de los grandes retos de la contemporaneidad son todas estas organizaciones multilaterales, todas estas cosas de gobernanza global, ¿no? El globalismo en general, y la administración Trump ha sido muy clara en sus políticas y en sus decisiones en política exterior en hacerle frente a este problema. No solamente la UNESCO, lo vimos en la Organización Mundial de la Salud, lo vemos en la misma Naciones Unidas, etc. Claro. Juan Pablo, ¿coincides con esto? ¿Crees que la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud han sido tomados por organizaciones extremistas de izquierda, y qué se puede hacer para recuperarlos? Bueno, sí, primero que todo, lo que quiero que tu audiencia entienda es que para aquellos que cuando eran jóvenes hicieron modelo de las Naciones Unidas, UNESCO era el comité al que no querías ir, no tiene tremenda influencia, así que todos los liberales que andan gritando que esto es extremadamente terrible para el mundo, UNESCO no tiene en verdad mucho poder. UNESCO, como la ONU en general, tenían un rol bastante importante para los Estados Unidos cuando se hablaba del momento unipolar en la historia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se convirtió en una potencia mundial y tenía 40% del PIB del mundo. Poco a poco lo que ha ido sucediendo es que con la emergencia de países con mucho poder, mucho sway en relaciones internacionales, estas instituciones como la UNESCO se han distanciado enormemente de los intereses nacionales concretos de los Estados Unidos. Precisamente lo que me refiero con esto es que cuando Estados Unidos le da el 22% del dinero que tiene UNESCO a la organización, y que no se hable de otras organizaciones como la OEA, como todas las organizaciones internacionales multilaterales del mundo, que los Estados Unidos financia con nuestros impuestos, los impuestos de los americanos, creo que la administración Trump está haciendo algo bastante interesante, bastante diferente, bastante amenazador para las personas que de repente se la pasan caminando por Georgetown University y por tomando cócteles en Washington, que se han acostumbrado a la normalidad, que es decirle un momento, decirle a estas instituciones, espera un momento, nosotros te damos todo el dinero que ustedes utilizan para avanzar causas que no avanzan nuestros intereses nacionales. Entonces creo que esta es un caso más de la administración de Trump, como lo ha hecho en el Departamento de Estado y como lo ha hecho con organizaciones al lado de la administración, como la Ben Franklin Fellowship, de decir, miren, tenemos que reimaginar nuestra posición en el mundo. No podemos seguir diciendo, estamos aquí para apoyar todas las instituciones con un institucionalismo globalista ficticio y empezar a apoyar de manera realista las causas que avanzan los intereses de los Estados Unidos y las causas del mundo. Porque lamentablemente la UNESCO y muchas otras organizaciones han estado preocupados por causas que concretamente no hacen nada por el mundo. Están avanzando los intereses de países que no son los Estados Unidos. Y de repente eso es lo que debería informar nuestra postura hacia ellos. Por supuesto, hace todo el sentido, sobre todo como cuando lo mencionas, Estados Unidos es el que está poniendo la mayoría del dinero para financiar esas organizaciones. Vamos al siguiente tema. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rechazó la presión para actuar e involucrar al Congreso en la investigación sobre Jeffrey Epstein. Él decidió enviar a los miembros de la Cámara a receso de manera anticipada. Este receso comenzaba originalmente el 1 de agosto, pero ahora comenzará a partir de mañana. Él dice que quiere darle espacio precisamente a la administración para que siga actuando y termine de actuar en relación a esto. Comienzo contigo, Orlando. ¿Cómo ves esta decisión?
Bueno, no me gusta y creo que Mike Johnson se dio a las presiones porque hace unos días estaba diciendo que esperaba que la administración fuera transparente sobre el tema Epstein. Yo creo que si quieren demostrar transparencia, lo menos que deberían hacer es postergar una discusión que precisamente lo que exige es que pues se sepa todo sobre el caso de Epstein. Es evidente que los demócratas están aprovechando esto para hacer política y para tratar de ganar réditos y mostrarse como los que quieren justicia y transparencia, pero creo que los republicanos no pueden caer en el error de entonces simplemente por oponerse a los demócratas verse como los que quieren ocultar la información, que creo que es un poco lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la información que van a recoger los medios? ¿Cuáles son los titulares que van a recoger los medios? Pues que el Partido Republicano en la Cámara no quiere que se dé una discusión. Hay que pensar en eso, ¿no? No simplemente en evitar que el Partido Demócrata tenga victorias, sino en evitar que el Partido Republicano tenga derrotas, sobre todo comunicacionalmente. La gente está frustrada, la gente quiere transparencia y mientras más se esconda esto debajo de la alfombra, mientras más se corre la arruga, más bien va a crecer mucho más las sospechas, sobre todo cuando al mismo tiempo tienes al presidente Trump diciendo que sí, es verdad, le pidió a Pam Bondi que desclasificara todos los informes del jurado, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en que esto es un hoax, que es una creación de Obama, que esto no tiene sentido, que quienes quieren hablar del caso de Epstein son porque le quieren hacer daño a la administración. Entonces no creo que esto le haga bien, yo creo que no es una jugada inteligente y no creo que debería ser el papel de Mike Johnson. Johnson argumenta que no quiere interferir y que él dice textualmente, dijo esta mañana, que él quería, que no tenía ningún caso que el Congreso presionara a una administración a hacer algo que ya están haciendo. Y en esto quizás se refiere a eso, a que Pam Bondi ya se le dio la instrucción de que le pida al juez que revele todo lo que fue presentado ante el jurado. También se ha dado a conocer que estaría buscando el Departamento de Justicia entrevistar a Ghislaine Maxwell, la cómplice de este sujeto Epstein. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? ¿Coincides con Orlando o cómo lo ves? A ver, sí, yo creo que Orlando tiene razón, sin embargo, es que también hay que ver la dificultad del asunto, ¿no? Porque sí es cierto que si ya la Casa Blanca está haciendo algo, queda muy complicado, digamos, que se le dé, digamos, espacio también al show de los demócratas votando, de Thomas Massie con el demócrata, con Ro Khanna, sacando adelante esa petición que buscaban la votación esta semana mediante una petición de descargo para divulgar lo del caso Epstein. Es decir, es muy difícil medir acá. Evidentemente los medios lo que van a decir es los republicanos mandan a los congresistas a receso para no sacar la verdad sobre el caso de Epstein, pero también si se hace del otro modo también hubiera sido un problema. Y yo sí repito que, y creo que el speaker lo dijo esta mañana en la rueda de prensa que tuvo el liderazgo republicano en la Cámara, y es algo muy importante, y es que en estos casos es difícil publicar la información por muchas cosas, por las víctimas, por supuesto, pero también porque a veces hay gente que tiene relación con ciertas personas, pero esa relación no implica que cometió un delito. Entonces hay que, digamos, buscar la forma de revelar esa información de una manera correcta. Por ejemplo, para mencionarlo del Wall Street Journal, yo creo que la carta que publica o que hace referencia al Wall Street Journal es cierta, pero ¿cuál es el punto? El que Trump haya enviado una carta a Epstein lo hace culpable o lo hace que hizo algún delito, no. Y eso es lo mismo que pasa con la información o con lo que la gente llama listas de este tipo de asuntos, que es muy complicado. Entonces yo creo que es una situación muy difícil para el Partido Republicano, para la administración Trump, y aunque vamos a tener malos titulares por esto de irse al receso, yo creo que es que también era muy difícil permitir una votación y sacar, o sea, como sea, los medios lo van a poner mal. Entonces esperemos que lo que ya ha decidido la administración funcione y que finalmente algo tengamos y que eso pueda, digamos, calmar las preguntas válidas de la gente. Juan Pablo, cerramos el tema contigo. Sí, bueno, yo simpatizo con el presidente de alguna manera, y es que es un tema que no se había vuelto a presentar de esta manera en nuestra política, y se volvió a resaltar cuando el Big Beautiful Bill pasó,
y en momentos en donde está haciendo decisiones bastante históricas que están cambiando el rumbo de la nación. Pero es un tema que vino a la luz por una razón, y es porque a su base le importa. Personas que están muy involucradas en el movimiento MAGA, como Tucker Carlson y Charlie Kirk, hablan muy públicamente de este tema. Y a esto se les ha unido, obviamente, la congresista Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie, que tienen bastante fuerza con la base, que le hablan a ese americano que votó por Trump. Y yo creo que se encuentra en una posición bastante difícil esta administración, porque detrás del caso Epstein lo que hay son muchos intereses. Se habla de que de repente no solamente hay intereses de personas con poder domésticamente que se vieron afectados por operaciones honeypot, que con esto quiero decir operaciones donde se utilizaron estas conductas de Jeffrey Epstein para amenazar a personas con influencia en este país. No sabemos cuántas personas están involucradas ahí, no sabemos cuántas personas están empujando para mantener esto bajo de la mesa. Tampoco sabemos qué países de repente estuvieron detrás de esto. Se sigue hablando que de repente habían distintos países, un país en particular que se le acusa a Israel por Tucker Carlson en particular, que dicen que utilizaron a Jeffrey Epstein como un agente para avanzar los intereses de ese país en los Estados Unidos y poder amenazar a distintas personas en los Estados Unidos. Entonces creo que es una situación tan complicada en donde el presidente Trump se encuentra en un lugar en donde ¿qué precisamente se puede hacer? ¿A quién puede molestar? No existe manera de seguir adelante con este tema sin molestar a una facción bastante poderosa en el Partido Republicano. Creo que es el peor tema del presidente Trump ahora y creo que tienen que hacer algo al respecto para por lo menos darle a esa base MAGA un saboreo de la justicia, o sea, un sabor, perdón. Y en general, yo creo que no solamente la base MAGA, ¿no? Sino yo creo que en general es un sentir de la mayoría de los estadounidenses tratándose de un caso tan grave que involucra menores de edad explotados de esta manera tan vil, que quieren una respuesta en relación a este caso. Es complejo para la administración, es como haber agarrado la papa caliente y no saben qué hacer con ella. Ojalá que lo resuelvan de la mejor manera y por supuesto nosotros vamos a seguir reportando sobre ello. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos afecta a todos. Gracias Orlando Avendaño, Juan Pablo Villasmil y Vanessa Vallejo por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a usted por confiar en Voz News. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active la campanita y comparta nuestro contenido. Gracias, que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.